El jueves pasado, la Universidad Hispanoamericana publicó su informe epidemiológico número 90. En la primera línea de ese reporte se lee, y lo digo textualmente: iniciamos con fuerza inusitada el ascenso de la cuarta ola, motorizada sin duda alguna por la presencia comprobada en el país de la variante Omicron. Además, indica que la tasa de contagio pasó de 0,98 a 2,09, es decir, 100 personas podrían contagiar a otras 209 personas más. También de un promedio diario semanal de 52 casos pasamos a 149 casos, para un incremento intersemanal de un 186%. Es evidente el repunte y esos datos vuelven a preocupar. Por eso vamos a conversar con el doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana. Doctor, feliz año, gracias por estar acá con nosotros. Feliz año, buenos días y de nuevo muy agradado de estar con ustedes. Doctor, bueno, ¿cuál es el panorama que estamos teniendo con la pandemia en este inicio de año? Parece que el buen momento que estamos atravesando se está revirtiendo y de forma muy acelerada. Efectivamente, por primera vez vemos un aumento tan inusitadamente elevado que no se había visto en ninguna de las tres olas anteriores. El hecho de triplicar prácticamente la tasa de una semana a otra, es algo inusual realmente. Y esto se debe más que todo a algo ya conocido en el mundo, que es la elevadísima contagiosidad que tiene esta variante Omicron. Eso se ha visto cómo ha desplazado en cuestión de 6 semanas a la variable Delta en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. La velocidad de desplazamiento de esta variante realmente es sumamente elevada. Y esto, por supuesto, lo tenemos que ver nosotros en Costa Rica y en otras partes de América Latina, donde vamos a ver una elevación muy rápida. La curva se está elevando, pero de una manera prácticamente vertiginosa, si lo comparamos con la evolución en el pasado de las otras curvas. Inclusive ahora, aparte de los datos que usted dio, nos llamó mucho la atención no solo el aumento a 2,08 o 0,9 de la tasa para todo el país, Sí. sino que inclusive Heredia tiene ya por encima de 3 la tasa de contagio. Pero más peligroso aún es cuando vemos el caso de los cantones. 31 cantones aparecen con tasas de contagio, lo que se llama índice de reproducción, por encima de por encima de 2. Inclusive hay 19 cantones que tienen entre 1 y 1,99 la tasa de contagio. Esto también jamás se había visto en el país. Es decir, que el virus, la variante, está actuando ya en este momento en prácticamente las 2/3 partes o quizá en todos los cantones de Costa Rica. Y vamos a ver una elevación de casos indiscutiblemente en las siguientes semanas. Claro. Doctor, vamos a ver precisamente el mapa que ustedes elaboraron sobre la tasa de contagio en las 7 provincias primero. Y aquí lo tenemos. Usted destacaba el caso de Heredia, que ahí lo vemos que tiene un 3,03. Esa es la tasa de contagio. Es la más alta que registran de las 7 provincias, pero también hay una muy alta en San José, 2,69, 2,40 en Guanacaste. ¿A qué se le puede atribuir, además de la variante Omicron que usted ya mencionaba, que el caso, por ejemplo, el de Heredia, pues es algo que no se ha visto en toda la pandemia y supera por mucho incluso las situaciones de otras provincias como San José o Alajuela, que en lo que veníamos viviendo de pandemia, pues siempre tuvieron datos más elevados? Heredia es una provincia que debería someterse a más estudios epidemiológicos de campo más rigurosos, porque siempre en el pasado observamos cómo muchos de sus cantones tenían las tasas más altas. Santo Domingo, Barva, etcétera. Barva en este momento tiene la tasa más alta de contagio del país. Y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Habría que averiguar, habría que ver qué aspectos epidemiológicos hacen que en Heredia
particularmente todas estas tasas, indicadores de salud, indicadores epidemiológicos, sean tan elevados. Pero repito, en este momento, lo que nos llamó la atención es la diseminación tan amplia, tan extendida que tiene la variable, debe ser la variable Ómicron, no hay duda, porque no, a pesar de que no hay los diagnósticos genómicos en todo el país, sin embargo ya es evidente de que está actuando a nivel de todos los cantones. Y la prueba está en estas tasas, porque nunca se habían visto antes con ninguna de las variantes anteriores. Afortunadamente, como sabemos, como lo dice la experiencia, hay que ver lo que pasa en otros países. Ellos nos llevan, por lo menos Europa nos lleva una ola de contagio adelante. Eso nos permite a nosotros saber y conocer y de antemano y poder prepararnos. Afortunadamente hay un desacoplamiento entre el elevadísimo número de casos en Europa y el caso de las hospitalizaciones y el caso de las muertes. Hoy estaba viendo, hoy en la mañana precisamente en el Reino Unido, habían en las últimas 24 horas ocurrido no sé la cifra exacta, pero 160 y pico mil casos, 165,000 casos, sí. Pero únicamente se notaban 46 defunciones. Eso es bajísimo en relación al número de casos. Y esos 160 y pico mil se han estado viendo en promedio en los últimos días. No es una cuestión de un solo día, pero la mortalidad no se ha elevado. En Israel también vemos las curvas elevadas, muy elevadas, pero en cambio vemos aplanadas las curvas de hospitalización. Esto, bueno, ya se sabe, se conoce, se dice que la variante Omicron es más benigna y por lo tanto, en ese aspecto, bueno, nos da un respiro, porque van a haber muchos casos, pero va a haber pocas hospitalizaciones y pocas muertes. Sin embargo, los mismos expertos internacionales han dicho de que el hecho de que haya demasiados casos, muchísimos casos, por encima de las olas anteriores, eso tendría que ver también con un porcentaje de hospitalizaciones y un porcentaje de muertes, porque claro, estamos hablando ya de muchos casos, más casos que las veces anteriores. Doctor, con la experiencia que hemos tenido de la pandemia, las 3 olas anteriores, sobre todo lo que pasó en mayo y en septiembre, que fueron los 2 picos más altos de las últimas 2 olas, y tomando en cuenta que venimos de una semana de vacaciones donde se realizaron fiestas por Navidad, por fin de año, ¿qué podría venir para los próximos días aquí en nuestro país? ¿Cómo se verá reflejado esto en los contagios y también en lo que usted hablaba de hospitalizaciones y defunciones? Bueno, estamos muy atentos a la información que nos va a brindar el Ministerio de Salud. Yo me imagino que lo hace siempre todos los martes en la tarde. Entonces mañana sabremos cómo actuó el virus en estos días en que ha habido tanta aglomeración de personas, tanta efusividad, tanto festejo, tanta fiesta. Vamos a ver cómo actúa. El caso de las hospitalizaciones y de las muertes, sabemos que hay un desfase de 2, 3 y hasta 4 semanas. Entonces, lo que ocurre la semana pasada no se va a ver reflejado de un momento a otro, de una semana a otra, en el caso de aumento de las hospitalizaciones y también de las muertes. Esas deberían de verse dentro de 2 o 3 semanas. Pero, en fin, en todo caso, vamos a estar atentos a lo que nos dice la información oficial para poder saber a qué atenernos y para saber cómo va la pandemia. Afortunadamente también en Costa Rica contamos con un buen porcentaje de personas vacunadas y sabemos pues que la vacuna actúa, sobre todo la vacuna se ha diseñado y es el primer objetivo que tiene, es evitar muertes y evitar complicaciones. En este caso yo creo que ese porcentaje tan alto de vacunación que tiene el país y que sigue vacunándose, porque ya el gobierno dijo que ya en enero llegaban otros lotes de vacuna, que ya había dinero, que ya se había pagado. Entonces esperamos pues que se vacune a la población más susceptible, que es la población en primer lugar menores de 12 años, ¿verdad?
En segundo lugar, los no vacunados, también los inmunosuprimidos, también tomar en cuenta lo que falta de vacunar en el grupo de menor de 58 años, de 18 a 58, que falta todavía un grupo por vacunar, porque lo importante es llegar a la revacunación lo más pronto posible. Ya sabemos que la revacunación, la tercera dosis del booster, es lo que más nos protege. Y en ese sentido, bueno, todavía nos falta un trecho por andar y yo creo que hay que apurar la situación para tratar de vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Doctor, por el contagio acelerado que se está teniendo por esta variante Omicron, que sabemos que es muy infecciosa, muy contagiosa, pero las personas no están agravando tanto, pero igual podríamos esperar o podríamos encaminarnos a una saturación hospitalaria como la que vivimos entre agosto, septiembre, octubre, que tal vez fue el momento más complicado, donde estaban los hospitales con las camas de salón y de UCI prácticamente llenas. Podría suceder si se da el caso de que esta variante adquiera dimensiones súper extraordinarias. Pero yo creo que eso, en mi opinión, mi modesta opinión, yo creo que esa saturación no va a llegar. Porque, repito, hay que ver la experiencia que tienen por delante otros países. Están adelantando en varios meses, por lo menos en 4 o 6 meses. Ellos ya van por la quinta ola. Nosotros, inclusive en algunos sitios dicen que hasta va a comenzar la sexta. Nosotros estamos comenzando la cuarta. Yo creo que en vista de lo que he dicho, de lo que he declarado, de la levedad de la variante Omicron, también del número de vacunados, del número de enfermos que también producen una inmunidad natural y sobre todo si aceleramos el refuerzo, yo creo que esa saturación la podemos evitar. Esa es mi humilde opinión, eso es lo que yo creo en base a la evidencia que tenemos hasta el día de hoy. Pero sabemos que la incertidumbre es lo que domina este coronavirus. Siempre ha sido así desde un principio. Siempre nos ha dado sorpresas. Siempre ha saltado la liebre por donde no lo esperábamos. Así que tampoco se puede descartar cualquier cosa. Por eso hay que ser un poquito prudente cuando se hacen algunas predicciones. Y eso es lo que le iba a decir. También, por esa incertidumbre que usted habla, no se puede bajar la guardia. Hay que ser muy, muy prudente en no dejar de utilizar mascarilla, de todas las medidas que ya se han dicho muchísimas veces. Eso se debe mantener, porque un descuido de estos más bien nos puede jugar una vuelta que no quisiéramos tener aquí en nuestro país. Es correcto. No, la vacuna siempre se ha dicho que no es suficiente. La vacuna es el elemento principal, el número uno, pero tiene que ser acompañado con estas medidas de protección, sobre todo el uso de la mascarilla. No lo podemos abandonar así porque así. Ahí hemos visto en algunas fiestas, las hemos visto, bueno, no personalmente, pero las he visto a través de la televisión, en que mucha gente anda sin mascarilla y eso es un error, porque todavía tenemos que cuidarnos, todavía falta un trecho largo para salir de esta terrible pandemia. Ya el propio Tedros, el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que este año va a terminar la pandemia. Sí. Ojalá que sea, y mucha gente cree que sí, que esta evolución del virus al Omicron ya forma parte de la decadencia del virus bajo el punto de vista de sus mutaciones y de su capacidad de virulencia, de agresividad, y pudiéramos estar realmente entrando en esa etapa de desaparición de la pandemia. El virus quedará, por supuesto, el virus no va a eliminarse de un día para otro, no va a desaparecer, lo tendremos quizá durante toda la vida, pero lo tendremos como cualquier otro virus, ¿verdad? Estacional o periódico, como el virus de la influenza. Ya nos vacunaremos también cuando lleguen esos episodios del virus. Y bueno, hay que estar preparados. Y repito, hay que estar preparados no solo para este coronavirus, sino que hay que comenzar a prepararse para lo que puede venir en el futuro. Los gobiernos no pueden descuidarse, tienen que asimilar toda la enseñanza que nos ha dado estas pandemias, porque en el futuro, en el camino, pueden venir otros virus, pueden venir otras bacterias que pueden ser más letales inclusive. Esto lo están diciendo ya algunas personas. Por eso hay que reforzar la capacidad de respuesta de todos los gobiernos. Aquí en nuestro país
es necesario reforzar la parte de laboratorio. El INCIENSIA debe convertirse en un verdadero Instituto Nacional de Salud, como años atrás se dijo que iba a ser, porque este Instituto INCIENSIA, que es excelente, que tiene una altísima calidad, le falta, sin embargo, el refuerzo, le falta, sin embargo, nuevos equipos, más bacteriólogos, más virólogos, claro, más epidemiólogos, para estar atentos también a lo que puede venir en el futuro. Doctor, porque eso está anunciado, eso se está anunciando. Así es, doctor. Con los contagios acelerados que estamos teniendo, ¿usted cree que deban volver las restricciones? ¿El gobierno deberá limitar nuevamente la movilidad? Hablo de restricción vehicular, en periodos más extensos, no solo en horas de la noche, tampoco el asistir a comercios, que estén habilitados los comercios. ¿Deben volver las restricciones? Yo esperaría ver cuáles son los resultados que se dan en esta semana, en la semana que acaba de concluir, el domingo, ver también cómo va a evolucionar esta semana, porque si se siguen disparando los casos, si se llega a extremos, a tener una gran cantidad de enfermos, pues lógicamente tendremos que tomar de nuevo algunas de las medidas anteriores. Y en eso yo creo que el gobierno es muy cuidadoso, pero en determinado momento tendrá que ver y tomar una decisión si las cosas se desbordan, porque en esa situación hay que volver a tomar todas las medidas más rígidas que se tomaron en el pasado. Sabemos lo que duele, sabemos lo que significa, sabemos lo que afecta el comercio, la actividad económica, el turismo, etcétera. Sabemos también de la pandemia de cansancio que existe en el país, pero primero que todo está la salud del pueblo, la salud colectiva, la salud comunitaria. Entonces, lo que usted me ha preguntado va a depender del número de casos que se vayan a presentar en los próximos días y en las próximas semanas. Otra medida, doctor, ¿usted considera que es necesario que los países que tienen más altos índices de contagios, los turistas que vienen hacia nuestro país, deban presentar una prueba PCR? Porque a esta altura o en este momento no se solicita prueba PCR para venir de turista o visitar el país. ¿Usted cree que sea necesario que se le aplique esta medida a los países que tienen más altos o más altas tasas de contagio? En un determinado momento, como lo dije yo, si continúa empeorando la situación, esa medida va a tener que tomarse. Porque si otros países la toman, ¿verdad?, para proteger a sus habitantes, yo no entiendo por qué nosotros no la podríamos tomar. Que se va a afectar el turismo, que va a ser más engorroso, que va a disminuir el número de personas de afuera que ingresan al país. Bueno, eso va a suceder, pero si no se hace, si están trayendo el contagio. Vean ustedes que siempre las variantes han venido del exterior, han venido de afuera, han venido por gente que viene al país de otros países donde está circulando. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores y el gobierno, como dijo una vez la doctora Carissa Etienne, la directora de la Oficina Panamericana de la Salud, si los gobiernos han sido valientes para levantar las medidas de mitigación, también deben ser valientes para volverlas a reintegrar si la situación lo exige. Yo creo que el gobierno tendría que verse ante esa situación. Doctor Evans, hay muchos expertos en epidemiología que han dicho que la variante Omicron es el principio del fin y que creen que para este año pasará de pandemia a endemia. El virus se quedará con nosotros, tendremos que vivir con él. ¿Usted opina lo mismo? Bueno, muchos, sí, yo opino también que en realidad estamos llegando a una etapa, digamos, final de la evolución natural, de la historia natural de este virus, como ha ocurrido con otros virus en el pasado también. Y posiblemente esas mutaciones han llegado pues a inclusive alterar el sistema de defensa del virus para reproducirse. Y al ser alterado este mecanismo defensivo, el virus comienza a perder efectividad, comienza a perder patogenicidad y virulencia. Por lo tanto, yo creo que a la larga esto está en evolución. Esto va a suceder. Ya en Japón, por ejemplo, no se explican por qué ha caído tan bruscamente el número de casos. En Japón hubo unos meses en que
la incidencia de casos fue elevadísima, pero últimamente se vino al suelo, se vino a pique, y están tratando de explicar precisamente por ese mecanismo de eliminación, atenuación del virus y de que prácticamente ya está dejando de ser patogénico. Ojalá suceda en el resto del mundo. Ojalá que esta variante Omicron sea un aviso de que el virus está en vísperas, pues, de perder su virulencia, perder su potencialidad de contagiar a otras personas y no desaparecer, pero quedar como un virus, repito, como un virus endémico al cual habrá que tomar en cuenta siempre, al cual habrá que vacunar las personas susceptibles y ya conviviremos con él. El virus llegará a una tregua con los seres humanos y los seres humanos con el virus, y podemos continuar como con otras virosis que existen. Recordemos que este mismo coronavirus es el mismo tipo de virus que afecta muy benignamente a los niños con esas enfermedades benignas de la garganta, faringitis, laringitis, gripes comunes y corrientes, son causados por coronavirus, pero coronavirus totalmente atenuados, benignos, etc. Además hay otros elementos que también hay que tomar en cuenta, y es la evolución científica. La ciencia no se para, la ciencia no se detiene. En estos 2 años hemos aprendido muchísimo, están saliendo descubrimientos fabulosos que van a cambiar el tratamiento inclusive de muchas enfermedades. Y las vacunas están en producción, las vacunas, hay más de 300 vacunas que están en diferentes etapas, ya sea en etapa preclínica, en fase 1, fase 2, fase 3, inclusive, bueno, ya hay más de 28 vacunas que están aplicándose en el mundo, y las que vienen son muchas, y muchas de ellas serán superiores a las actuales. O sea que ese elemento también tenemos que tomarlo en cuenta para ver la desaparición futura de esta pandemia. Bueno, esperemos que así sea, doctor. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que informe el Ministerio de Salud mañana, con su reporte de todos los martes, y también el informe que hagan ustedes en la Universidad Hispanoamericana sobre esta pandemia. Doctor Evans, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Siempre a la orden. Hasta luego. Gracias. Era el doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.